Bueno, un saludo a todas y a todos. Buen día, buenas tardes o buenas noches. Hoy tenemos una nueva sesión de este curso sobre descolonización del poder, del saber, del ser. Y vamos a estar conversando con el compañero Javier García Fernández. Él es historiador andaluz, decolonial, además militante del Sindicato de Trabajadores Andaluces. Actualmente se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en Berkeley, en la Universidad de California. Es un compañero con el que tenemos ya varios años dialogando en torno a estos temas de los que seguramente nos va a hablar hoy, sobre descolonización de la historia, historias globales desde el sur, la necesidad de conocer desde América Latina, sobre todo, y lo digo porque gran parte de los participantes del curso son provenientes de América Latina, conocer otra historia, no solo otra historia mundial, sino también otra historia de la península ibérica, ¿no? Porque lo que conocemos muchas veces, por decirlo poco, desde América Latina es la historia que ha contado el imperio sobre sí mismo. Y ya sabemos los problemas que esa historia nos trae. Entonces, sin más, para no robarle tiempo, muchas gracias, Javier. Como siempre es un placer poder estar en un espacio y escucharte. Así que, adelante. Bueno, pues muchas gracias, José. Muchas gracias por tu presentación. Gracias por tu trabajo también haciendo que este espacio sea posible. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, por vuestra atención. Espero que sea un espacio de formación ameno y que podamos mantener un diálogo, si os apetece, durante la sesión. Os invito a que me interrumpáis, se pueden hacer preguntas, tanto si queréis intervenir como en el chat. No sé cómo ha sido la dinámica en otras sesiones, pero en todo caso sí que espero que podamos intercambiar algunas reflexiones de diferentes procesos y diferentes debates que se están teniendo actualmente. Como dice José Romero, yo soy historiador, soy de Granada, me llamo Javier. La participación que tengo en este seminario, lo que me gustaría compartiros tiene que ver con eso que se ha venido a llamar la descolonización de la historia o la historia desde el sur, la historia global, en conexión con el debate más amplio, el debate general más de alguna forma más general, que es la descolonización del conocimiento y el pensamiento decolonial, ¿no? Para hacer una breve introducción, ya en otras sesiones habéis visto, seguramente conoceréis, ya sabemos de qué se trata esto que se ha venido a llamar construir un pensamiento decolonial, descolonizar el conocimiento, encontrar ese elemento, encontrar la crítica o pensar la crítica de las ciencias sociales que pongan sobre la mesa el elemento colonial, el carácter patriarcal, capitalista, racista, de las formas de conocimiento que se están impartiendo en la universidad, desde las que se están construyendo relatos. Este debate, que ya lleva algunas décadas, está en un momento ahora, por una parte de consolidación, diríamos, pero también de nuevas revisiones y de nuevas críticas, ¿no? Uno de los elementos que a mí me parece de vital importancia es comprender que esta descolonización epistémica ha atravesado muchas de las disciplinas en ciencias sociales y humanidades, como es la antropología, los estudios literarios, los estudios orientales, la geografía, la filosofía, pero la historia y la historiografía siguen siendo, de alguna forma, lo que yo llamo el búnker del eurocentrismo, o sea, una disciplina en la historiografía que no ha tenido aún un diálogo profundo y serio sobre su carácter eurocéntrico. Y esto ha generado que en el resto de disciplinas, como digo, la literatura, estudios sobre literatura, antropología, filosofía, hay miradas sobre el pasado que son decoloniales, hay esfuerzos y hay trabajos para mirar el pasado de otra forma, pero la historiografía sigue siendo una disciplina bastante anclada en relatos como la nación, como el Estado, como el archivo, y de eso un poco de lo que vamos a hablar, de lo que me interesa compartir hoy, cómo podemos tener una mirada crítica sobre la historia, no solamente las historias locales, que por supuesto también, sino también sobre las historias globales, ¿no? De alguna manera, a través de la antropología,
hemos disputado las historias locales como una forma específica de enunciar nuestro modo de interpretar el mundo, pero de alguna forma también hay que conectar esas historias locales para construir un nuevo relato. Y esto tiene que ver también con disputar eso que se entiende por universal, que puede ser pluriversal, que puede entenderse desde otra diversidad, que no tenga un solo centro, pero de alguna forma el reto estaría en cómo conectamos estas historias locales o cómo construimos relatos compartidos y cómo definimos de nuevo, cómo definimos colectivamente el mundo y la historia del mundo, ¿no? Por incorporar algunos elementos, yo creo que es fundamental entender que la historia como disciplina no nace como un, digámoslo así, no nace como una disciplina dentro de las humanidades en general, sino que nace con un peso específico institucional propio. Por esto, como muchos habréis visto en muchas ocasiones, la palabra historia hasta se escribe con H mayúscula, a diferencia de otras disciplinas, y esto tiene que ver con el carácter de institución que tiene la historia por ser la que nombra oficialmente todo aquello que pasó, o todo aquello que se reconoce que pasó, o todo aquello que oficialmente sucedió. La historia, por el modo en el que se constituyó como ciencia social, en el siglo XIX, primer tercio del XIX sobre todo, viene a ser una escisión de la teología, de lo que se conoció como la historia natural, que se estudiaba en teología, y viene a describir el proceso biológico y natural de formación del mundo, ¿no? Por lo tanto, fue la ciencia social que más arrastró el componente de objetivismo, de eso que los historicistas llamarían lo que realmente sucedió, que no es sino una forma de obligar, es una forma es un argumento para obligar, como diría el, el biólogo chileno, ahora perdí el nombre, lo comentaré más tarde, o sea, la objetividad como un argumento para obligar. Maturana. Maturana, como diría Maturana, gracias compañera, la objetividad como un argumento para obligar, pues la historia tuvo siempre ese componente de objetividad que de alguna forma nos obligaba a un futuro determinado, dado que la historia se había configurado tal y como nos la estaban contando. La relación entre modernidad e historia fue muy íntima. La modernidad como un proyecto a futuro se tuvo que apoyar siempre en componentes del pasado muy rígidos para de alguna forma vehicular todo lo que el presente podía dar de sí hacia el futuro. O sea, el propio concepto de modernidad, que como sabemos incorpora elementos de presente, pero sobre todo también incorpora elementos de futuro, necesitó un elemento verdaderamente vigoroso de un pasado muy sujeto al proyecto de modernidad para que la sociedad pudiese dirigirse hacia un cierto tipo de futuro. Sin un pasado rígido, la modernidad no hubiese podido nunca y no podría a día de hoy dirigir la sociedad hacia un determinado futuro. Por eso es que de aquí yo creo que tenemos que derivar el componente, el potencial emancipatorio de otras historias, porque definitivamente otras historias nos permiten no solamente otros presentes, que estos ya existen y los conocemos, sino otros futuros que no los conocemos y no siempre los legitimamos, no siempre apostamos por ellos, no siempre nos los creemos, porque como solo hubo un pasado, difícilmente puede haber demasiados futuros más allá de ese relato oficial, ¿no? Por lo tanto, la modernidad trajo consigo una forma concreta de ver el pasado. La modernidad trajo consigo una forma concreta de sistematizar todo aquello que nos había precedido, deslegitimando todo aquello que no fuese parte de la evolución lógica de la sociedad y priorizando y privilegiando aquellos elementos que hacían coherente un relato que justificase el presente, ¿no? Esto lo podemos ver en el relato que las potencias europeas hicieron de la historia del mundo, situando ese tan conocido relato de Egipto, Grecia, Roma, Renacimiento, Europa Occidental, dejando fuera de esa lógica toda la serie, o sea, todas las experiencias históricas mundiales de las diferentes culturas del mundo estaban fuera de ese eje que la propia Europa había construido para justificar su centralidad epistemológica en el mundo, pero bueno, no creo que sea necesario aquí, pero
diferentes trabajos ya se ha demostrado cómo evidentemente Grecia tenía un componente africano importantísimo, cómo esa evolución natural histórica ha sido un discurso construido en el siglo XIX que justificaba, como digo, justamente las conquistas que las potencias del norte de Europa estaban desarrollando en el sur de Europa, con la conquista de Al-Ándalus y de otras sociedades árabes y musulmanas dentro de la propia Europa, a los cuales robó la geografía, la matemática, la astronomía, la literatura, la filosofía, y cómo con este conocimiento árabe los reinos feudales del norte de Europa pudieron armarse para desarrollar la expansión colonial a África y América, ¿no? Este llamado renacimiento, que supuestamente es la conexión de Europa con su legado griego y romano, en realidad es un gran proceso de expropiación de conocimiento, de saqueos de bibliotecas, como la Biblioteca de Córdoba, Alejandría. La Biblioteca de Alejandría había quedado en Anatolia, y todas las conquistas al Imperio Bizantino, al Imperio al-Ándalus, al sur de Italia, al Emirato de Sicilia, configuran este patrón de saqueo epistémico, de expropiación de conocimientos, que permite a las sociedades feudales del norte de Europa un desarrollo técnico para llevar a cabo una expansión aún mayor que iba a ser la expansión a África y América. Pero sin embargo estos relatos no los tenemos, o sea, estos acontecimientos no se construyen como un relato de conocimiento histórico, sino que la teoría decolonial, de alguna forma, hasta ahora solamente ha alcanzado, digamos, el proceso de reflexión para construir historias locales, para revisitar de nuevo las historias locales, las memorias, los lenguajes, las narrativas locales, porque evidentemente después de 500 años de colonialismo, en varias décadas de teoría decolonial, pues tenemos que ser conscientes que no todas las tareas están hechas, y yo creo que eso es lo importante de la teoría decolonial, no todo está hecho. La teoría decolonial no es un canon, como el canon occidental, no es un manual, sino que es un conocimiento que se está construyendo, y evidentemente hay algunos elementos que ya se han avanzado, pero yo creo que lo importante es considerar qué otros elementos están por construir y qué otros elementos están por avanzar, ¿no? Como digo, para mí este elemento de conectar las historias locales sería uno de ellos, porque, como veníamos explicando, este gran relato construido por el eurocentrismo tiene a día de hoy aún una fuerza evidente, incluso, como decía José Romero, y agradezco su comentario, cómo se percibe fuera de Europa la historia de Europa, ¿no? En muchos casos la historia de Europa fuera de Europa se percibe desde esos marcos que el imperio transmitió a través de las élites latinoamericanas o africanas, en muchos casos, élites eurocentradas, universidades eurocentradas, en los cuales Europa era algo así como un ente homogéneo, desarrollado, civilizado, que tenía muchas lecciones para dar al mundo, porque el proceso histórico dentro de Europa había sido rítmico, perfecto, un continente de blanquitud, sin ninguna diferencia interna, sin ninguna minoría, sin ninguna diversidad interna. Y estos relatos hegemónicos sobre Europa, de alguna forma, son los que han calado al exterior de Europa y son los que se han enseñado en muchos casos en universidades de todo el mundo, ¿no? Digo esto porque remarco otra vez la conexión entre modernidad e historia no es específica y es mucho más especial que la conexión entre el proyecto de modernidad y otras disciplinas de la humanidad, ¿no? A la historia se le asignó, como digo, un peso específico en la capacidad de sujetar el presente y en la capacidad de proyectar un único futuro, al precio de anular todas las experiencias históricas que habían sucedido en el mundo y que nos habían llevado a las diferentes sociedades a diferentes situaciones, culturas, procesos históricos, genocidios, una diversidad de memorias que han sido sujetadas, constreñidas a un único relato que posibilite, como digo, un único futuro. Hay algunos cambios que son importantes. Yo creo que ahora estamos, desde hace algún tiempo, incluso algunas décadas, estamos en un cambio fundamental en este paradigma que tiene que ver con la crisis de la modernidad a la que hemos asistido a partir de los años 70, 80, que se ha venido a llamar la posmodernidad. La crisis de la modernidad, entendida como posmodernidad, ha supuesto también una crisis de estos relatos históricos.
ha supuesto una crisis de cómo entendemos el pasado, ha supuesto también una crisis de cómo legitimamos ese pasado, de hasta dónde estamos dispuestos y dispuestas a aceptar ese pasado como el nuestro. Y yo creo que aquí hay dos visiones que interesan y que han sido parte de la reflexión de Colonial. En primer lugar, que entender la posmodernidad no como un fenómeno global, no como una crisis que afecta al conjunto de, ¿no? al conjunto de los países, de las culturas, sino entender la posmodernidad como una crisis interna del eurocentrismo y que afecta a su propio consenso y a su propia forma de entender el mundo a la interna. Y en segundo lugar, entender la posmodernidad como una suerte de repliegue del mundo occidental sobre sí mismo, un repliegue que que en ese repliegue, digamos, surgen nuevas voces, los márgenes se quedan fuera de ese consenso que se repliega, y en esos territorios que se quedan fuera del consenso de la modernidad, emergen nuevas voces que quieren tomar la palabra y que están dispuestas ya a enunciar el mundo, a interpretar el mundo, a disputar la forma de comprender la realidad. Por lo tanto, en este sentido, la posmodernidad no sería un contexto global que afecta al mundo, sino sería una crisis interna al propio eurocentrismo que ha permitido nuevas voces y que en su debilidad y en su fragmentación interna, este eurocentrismo pues, no ha podido evitar que nuevas voces tomen la palabra, que haya nuevos intelectuales, pero que haya nueva literatura, nueva poesía, nueva arte, nuevo cine, que haya nuevas expresiones, tanto en la India como en África, América Latina, en Asia, en la China, en Irán. Hay nuevas voces que ya no se sienten interpeladas por el eurocentrismo. Hay gente joven, hay gente mayor, hay gente activista, hay gente de todos los tipos que ya no está dentro del consenso de la modernidad y por lo tanto expresa el mundo de otras formas, ¿no? Estas nuevas formas se conectan entre sí, estas nuevas formas se ponen en diálogo unas con otras, estas nuevas formas beben unas de las otras, es decir, no hay ninguna forma que sea específicamente solamente de una persona o de un territorio, sino que no se entiende el feminismo, cierto feminismo chicano, afro, sino es por la cuestión fronteriza, no se entiende el marxismo en Europa, sino por la cuestión anticolonial, es decir, hay conexiones, estas nuevas voces están conectadas, ¿no? Y con esto pongo de relieve la importancia de conectar las historias locales y no solamente de descolonizar el conocimiento como disputar mi etnografía, disputar mi zona del mundo como si fuese mía, ¿no? Como si esta tierra me perteneciera a mí, por lo tanto yo hago una etnografía de la resistencia de este territorio en un elemento casi evidentemente de pertenencia, pero renunciando al mundo, ¿no? Yo creo que conectar esas historias locales, conectar esas formas de pensar el mundo es importante porque de otra forma estamos renunciando al mundo y nos estamos quedando solo con nuestras historias locales o con, digámoslo así, una experiencia concreta que asumimos que no está conectada con el resto. Evidentemente está conectada con el resto de experiencias. Por lo tanto, por retomar, este repliegue de la modernidad ha dado lugar a una situación en la que diferentes voces están expresando otros pasados, están expresando otras memorias. Estamos hablando no solamente de lucha y resistencia indígena a las conquistas en el siglo XVI, estamos hablando también de diferentes dolores y traumas durante dictaduras militares. Estamos hablando también de malestares en contextos económicos agresivos, estamos hablando de violencia patriarcal, estamos hablando de violencia racial, estamos hablando de toda una serie de malestares que afloran porque el consenso moderno se repliega y porque la modernidad no ofrece elementos de consenso, no ofrece explicaciones válidas al conjunto de la sociedad del mundo. Entonces, de alguna forma, se expresan nuevos malestares y esos malestares tienen que ver, como digo, con una diversidad de cuestiones. Aparecen nuevas recuperaciones de música que no estaban siendo las músicas privilegiadas por el sistema capitalista, aparecen nuevas expresiones corporales, nuevas sexualidades, que conectan con otras que son antiguas, pero que también tienen un elemento de futuro. Es decir, la gente en este repliegue de la posmodernidad, la gente no solo retoma cosas que pasaron, sino que mira hacia el futuro y se apoya en otras experiencias que supieron que existen, que les llegó a través de generaciones, que han leído, que sienten y que son parte de ese latido que ellos tienen como pueblo, porque está en la cultura, porque está en la literatura y porque no tienen por qué renunciar a ese pasado. Y porque no tienen por qué renunciar a una tradición concreta, ya sea literaria, ya sea, como digo, una sexualidad no hegemónica,
diferentes cuestiones que fueron invisibilizadas por generaciones anteriores, por el miedo quizá, pero que hay nuevas generaciones que no entienden por qué debemos renunciar a todo ese legado. Y esa experimentación no solamente es una forma de acudir al pasado, sino yo creo que todo lo contrario, esa experimentación es una forma de acudir al futuro. Es decir, retomar ciertas literaturas es una forma de explicar el mundo de nuevo. Retomar ciertos episodios históricos de resistencia indígena no es una forma de mirar al pasado, sino una forma de mirar al futuro, de cómo construir rebeliones en el siglo XXI. Y si algo sabemos de las rebeliones en el siglo XVI y XVII, las que hubo contra los imperios. Esas fueron las grandes rebeliones del mundo. Entonces, si tenemos que pensar la rebelión en el siglo XXI, pues hay elementos que rescatar, hay elementos desde los que ubicarse de nuevo para mirar al futuro. Digo esto porque el concepto de posmodernidad ha sido muy duro en las universidades, tratando de señalarlo como una crisis general que incapacita toda acción. No, la crisis de la posmodernidad cuestiona relatos, cuestiona cuestionarlo todo al punto de que no se puede construir, cuestionarlo todo al punto de que cada subjetividad de alguna forma impide que haya una acción colectiva. Y si entendemos la posmodernidad de esta otra forma, o sea, como una forma epistemicida que se repliega sobre sí misma, encontramos que hay nuevas comunidades en diferentes lugares, encontramos nuevos museos que se cierran y luego se abren de forma cooperativa, encontramos escuelas que se cierran y luego se abren. O sea, este repliegue de la modernidad yo creo que hay que pensarlo en clave de potencialidad y no solamente de un mundo que deviene en crisis general, ¿no? Porque al igual que la modernidad fue un proyecto colonial, la posmodernidad es el mismo proyecto colonial, pero en crisis, ¿no? Pero no siempre nos pertenece y no siempre tenemos que nosotros sentirnos parte de esa posmodernidad como algo que nos interpela, sino como algo tangencial que podemos discutir en sus márgenes, ¿no? Y esto me lleva también a que, al igual que la colonialidad y la modernidad tenían de alguna forma, eran elementos constitutivos de un mismo proceso civilizatorio, la posmodernidad y el poscolonialismo también se han situado. O sea, este repliegue posmoderno también ha permitido una forma de mirar el mundo que ha tratado de ir más allá del colonialismo. Es decir, el poscolonialismo, no he entendido el poscolonialismo como la teoría concreta, sino como el momento más allá del poscolonialismo. O sea, la decolonialidad, la descolonización también tienen que ver con ver cómo, si lo pensamos en términos de la categoría que propone Ramón Grosfoguer, la geografía de la razón, una determinada forma de entender el mundo se expande y se repliega. Su poder militar hace que se expande y se repliega. Es decir, una conquista militar también lleva aparejada consigo la imposición de una forma de entender el mundo. Podemos hablar de conversiones forzosas, podemos hablar de nuevas universidades, podemos hablar de cultura televisiva, podemos hablar de cultura musical. Hay una cultura que se asocia a los imperios y que los imperios expanden junto a su forma militar. Pero estas culturas en las sociedades locales se reinventan. Y digo esto porque a veces la descolonización o el poscolonialismo podemos caer yo creo que una trampa o un círculo de que la descolonización es rechazar todo eso que viene. O sea, o poner un muro, o sea, toda la modernidad, todo el colonialismo lo dejo fuera. Y digo esto porque en realidad todos los procesos de descolonización, muchos de ellos son disputas de esa cultura. O sea, son procesos que reinventan esa cultura del colonizador, ¿no? Son procesos que ocupan y vuelven a definir de nuevo eso que se ha impuesto y que aquello que sirvió para imponer o para oprimir ahora sirve para liberar. Digo esto porque a veces es una cárcel, ¿no? Eso de nada que venga del colonialismo es una herramienta de liberación, pero como todo viene del colonialismo, no tengo herramientas de liberación. O sea, todo viene del colonialismo, salvo nada, porque el colonialismo, vamos, no es una fuerza de choque, es una onda de gravitación de una intensidad tal, es como la bomba nuclear, lo quema todo. Y ya todo, y al día siguiente todo existe, pero ya todo es diferente. O sea, después de una invasión militar, al día siguiente todo es diferente. Ya no hay como, ya no se separa. Entonces digo esto porque a veces la decolonización presupone, y de esto hablaremos un poco más, a veces la decolonialidad presupone que se trata de
quitar los elementos eurocéntricos y quedarme con los elementos propios. No, yo pienso que no hay algo así, sino todo lo contrario, ya todo me pertenece y ya nada me pertenece, ¿no? Yo creo que un proceso de violencia como una conquista, como una invasión militar, como un proceso, incluso hasta que el FMI compre la deuda de un país, ya no hay institución que esté al margen de eso. O sea, ya no, una dictadura militar, ya no hay nada que esté, o sea, ya no hay colaboración, ¿no? Evidentemente hay víctimas y victimarios, y eso no lo podemos olvidar nunca, pero digo esto porque la decolonialidad no es tan fácil como quitar la paja del grano, se dice aquí, no se dice en Andalucía. Eso nos obliga a disputar los conocimientos, eso nos obliga a disputar no solamente el contenido del conocimiento, sino la forma de generarlo, la forma de compartirlo, la forma de interpretarlo, la forma de enunciarlo. Hay herramientas, hay grietas en diferentes... Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la obra de Frantz Fanon, es decir, un militante anticolonial, socialista, que apoyaba la URSS, pero él disputa ese socialismo y lo transforma en una lucha anticolonial y antirracista. O Aimé Césaire, que era alcalde de una ciudad, es decir, un puesto administrativo institucional, que él aprovecha para denunciarle el racismo en el comunismo europeo. Y digo esto porque, vamos a volver más tarde sobre eso, el colonialismo, al igual que el capitalismo, el patriarcado no tiene afuera. No hay un lugar de afuera, ¿no? No hay un lugar al que irte, no te puedes ir a ningún sitio donde ya ahí no haya, porque a veces caemos en ejercicios de encerrarnos en un sitio que no es menos colonial. Encerrarnos en una cueva no es menos colonial que disputar un barrio en una gran ciudad como puede ser Caracas o como puede ser la que sea, ¿no? O sea, entonces, luego volvemos sobre esto, pero quería llamar la atención sobre que ese repliegue de la posmodernidad permite nuevas discusiones, permite nuevas críticas y que ello no implica que tengamos que quitar los elementos de colonialismo para quedarnos con lo propio, sino que ya todo de alguna forma es parte de una misma disputa y que una disputa amplia y que nos supera, una disputa que va más allá de sacar a Kant del temario y poner a cualquier autor, ya sea Frantz Fanon o ya sea, va más allá, va en otros términos de cómo se enseña, de cómo se interpreta el mundo, y eso está por hacer, entonces no hay un manual, ¿no? Esa mirada, como decía, postcolonial, esa mirada descolonial, por seguir avanzando, siempre es una disputa. Siempre una disputa que parte de una posición que no asegura una victoria. Es decir, en otros cursos, en otras experiencias, cada vez más la gente joven quizá, pero bueno, ¿cómo se descoloniza? Bueno, esa pregunta es la que nunca descoloniza, porque descolonizar no es parte de una pregunta, sino parte de una práctica de saber, de una práctica epistémica, donde hay un intento. Y casi siempre, como toda la construcción política, como todas las revoluciones, sale mal durante un tiempo. No se encuentran claves. Es decir, yo, si quieres luego, alguna de las cosas que he escrito ahora las veo y digo, pues no me resulta decolonial, pero la decolonialidad es ese proceso de reflexión. Y digo esto porque en el ámbito de la historia, específicamente, a veces intentamos reproducir una historia, un nuevo relato oficial del mundo, pero que sea decolonial, ¿no? Yo creo que, si me permitís, como dice Boaventura de Sousa Santos, hace falta una teoría general que nos explique que ya no hay más teorías generales. Es decir, hace falta una forma de pensar que nos explique que ya no hay una forma de pensar. Pero esto no significa que renunciemos a conectar las historias locales. Y yo creo que esta es la complejidad del tema. Es decir, conectar las historias no significa que tenga que haber una historia de 9 tomos, así, ¡ta! Pero renunciar a esa historia no significa que no podamos conectar nuestras memorias. Es decir, que yo, por ejemplo, estudie la presencia de moriscos andalusíes que huyeron a América Latina y que tuvieron contactos con los indígenas, no me obliga a hacer una historia en 9 volúmenes de historia universal y soy yo el que la dice, ¿no? Creo que tenemos que aprender a separar, ¿no? A separar estas cuestiones. O que estudiemos, por ejemplo, la aportación de América Latina a la filosofía universal, o la aportación del pensamiento indígena a los jesuitas que luego construyeron lo que se llamó la filosofía europea, no significa que tengamos que hacer una nueva imposición, una nueva filosofía oficial. Significa que estamos conectando historias, y cuando conectamos historias entendemos mejor al pensamiento indígena y entendemos mejor el movimiento obrero en Europa. Es decir, entender
la aportación de las comunidades indígenas a los jesuitas, que posteriormente desarrollaron lo que se llamó el socialismo en el 17 y 18, nos ayuda a entender el movimiento obrero en Europa, nos ayuda a entender a la Compañía de Jesús y a los jesuitas, y nos ayuda a entender a las comunidades indígenas. De forma que si las estudiamos cada comunidad separada, el pensamiento indígena, los jesuitas, el movimiento obrero, tenemos un alcance limitado. Y pongo este ejemplo y podremos poner otro, ¿no? O el desarrollo del feminismo en el norte de África, del socialismo árabe, o de historias que son transfronterizas, ¿no? Porque definitivamente la historia, y esto es una de las cosas que cada vez que indagamos en una historia de una mirada crítica se visibiliza, no hay ninguna historia que sea pura, no hay ninguna historia que sea solo local, o sea, no hay ninguna historia que pertenezca solo a una comunidad, porque no hay ninguna comunidad que pertenezca solo a sí misma, porque no hay ninguna, o sea, y yo creo que esto es uno de los razonamientos clave para empezar a entender la memoria en otro tránsito, en el que todo se debe a todo. Evidentemente, como digo, hay una relación de poder, y siempre el que oprime es el que quiere separar a los demás. Pero el que se quiere liberar es el que se tiene que conectar con los demás. Y esto me parece importante no es que tengamos que dejar de estudiar las historias locales, sino que para poder seguir estudiándolas las tenemos que conectar entre ellas, ¿no? Las tenemos que enriquecer, las tenemos que contraponer con otras historias locales. Tenemos que reconocer cuál es la contribución de otras historias locales a la nuestra, y tenemos que disputar qué hemos aportado a otras comunidades locales, ¿no? Porque de alguna forma, si no, no estaríamos superando ese discurso único que separa por abajo y que separa las comunidades y que separa las experiencias. Y si no lo superamos, entonces no nos encontraremos con los otros, como dicen los zapatistas, los rebeldes que se encuentran. Si no conseguimos conectar con otros rebeldes, si no conseguimos conectar con nuestras historias locales, tendremos un museo etnográfico, tenemos una historia de nuestra comunidad, tendremos un archivo local de testimonios orales, tendremos una página web, pero no habremos superado ese elemento que nos divide y que hace que todos permanezcamos pequeños frente a un discurso hegemónico que es muy grande, cuando en realidad es solamente un dispositivo que tenemos que superar, ¿no? Yo voy a compartir, después de esta, ¿no? Hemos hablado de modernidad, de posmodernidad, de cómo emerge esa mirada descolonial sobre la historia. Yo os quiero compartir algunas de las conclusiones provisionales que yo estoy desarrollando en algunos trabajos, que estoy escribiendo ahora, que estoy publicando, y también de alguna forma para ponerlo en común con vosotros, con vosotras, ver qué os parece. Y ya cuando exponga estos elementos, si os parece, podríamos abrir el debate y ver cuáles de los elementos que se han presentado aquí os interesan, o por dónde podemos desarrollar la intervención, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay un elemento que desde mi punto de vista es fundamental, que la historiografía oficial, cuando yo hablo de historia me refiero a esa historia con mayúsculas. Cuando hablo de historia o hablo de pasado me refiero a todo aquello que sucedió. Digo esto porque, curiosamente, en casi ninguna disciplina, la disciplina se llama igual que el objeto que estudia. O sea, la antropología estudia la cultura, la biología estudia la vida, pero sin embargo la historia estudia la historia. No es verdad, la historia estudia el pasado. Digo esto porque para gente que no está familiarizada con la disciplina, cuando hablamos de historia no hablamos de lo que pasó, hablamos de cómo lo definimos. Y esto es importante para empezar a pensar de nuevo el pasado. O sea, cuando hablamos de historia no hablamos de lo que sucedió, hablamos de lo que se ha dicho. Cuando hablamos de pasado hablamos de lo que sucedió, pero lo que sucedió ya no existe, ni lo podemos comprobar, ni lo podemos tocar, ni lo podemos agarrar. Es como las personas que no están. El pasado ya no está. Y cuando hablamos de memoria, hablamos de lo que recordamos individual o colectivamente. Esto es una memoria. Es verdad porque la recordamos. Existe porque la recordamos. Pero quizá hay memorias que no son historia, hay historias que no son memoria, hay historias que no... O sea, que digo esto porque ahora vamos a empezar a hablar más de forma más específica sobre consecuencias, ¿no?, de esta desconexión epistémica, y es importante que tengamos estos conceptos claros, ¿no? La historia no estudia la historia estudia el pasado, y el pasado no existe, ¿no? Como tal, porque durante mucho tiempo una de las grandes herramientas de la historiografía eurocéntrica fue hacernos creer que el pasado sí existe, y que un castillo o que un
un registro del pasado, es del pasado. Entonces como que la historia lo protegía y lo explicaba. Pero ya desde diferentes pensadores africanos, como Mudimbe o María Paula Meneses, han trabajado tesis para explicar que todos somos contemporáneos. O sea, la historiografía traía una pieza de África y decía, mira, el pasado aquí, esto es el pasado. Y de eso asociábamos, eso nos llevaba a asociar que eso y todo lo relacionado con eso era parte del pasado. Si, por ejemplo, una construcción indígena, decimos, era el pasado, aquí está. No, no, no es el pasado, es el presente. Hay cosas que han sobrevivido, por lo tanto, si no hubiese sobrevivido, no sería presente. Entonces no estaría aquí. El pasado no existe. Todo lo que hay aquí es contemporáneo. Y esto nos lleva como a resincronizar de nuevo, ¿no? Esto nos lleva como a sincronizar todas las historias de que estamos vivos de milagro, pero estamos vivos en el presente y todo es contemporáneo. No hay un pasado, porque claro, la imagen del hombre blanco explorador en África era como dos tiempos. Un tiempo del presente, el hombre blanco explorador, y la sociedad africana, el pasado. Por eso eran tan poderosas las imágenes coloniales, ¿no? Hablamos del orientalismo, de esas imágenes sobre sociedades del pasado. Pero eso nos ha hecho creer que hay diferentes tiempos que conviven. Hay diferentes tiempos, pero todos están dentro de una dimensión contemporánea. Todas están vivas. Y como estamos vivos, todos somos parte del presente. Y no hay este objeto que es del pasado, pues entonces todo lo que lo rodea, toda esa cultura, esa forma de entender el mundo, esa cosmovisión, eso es del pasado. Y la mía es del presente. Entonces yo tengo más legitimidad sobre esa fórmula. Y eso fue una de las grandes, por decirlo así, uno de los grandes puntales de los museos, de la forma en la que la historiografía oficial expresaba el pasado. Lo expresaba como una cosa que estaba ahí, que el pasado era ahí. Porque si entendemos que el pasado no existe, digámoslo así, podemos combatir ese fetichismo del objeto del pasado. Y dejaríamos de relacionar a toda la sociedad africana con una determinada expresión artística y dejaríamos de pensar que la sociedad africana o indígena o de cualquier parte del mundo es parte del pasado. Y yo creo que el pensamiento africano ya puso eso sobre la mesa, como digo, y hay diferentes autores que merecen muchísimo la pena leer, para disputar, para reclamar que el pasado no existe y que todos somos contemporáneos, ¿no? Y digo esto porque esa tarea de reconocernos como contemporáneos, ese reconocimiento de contemporáneo, ese reconocimiento, o sea, ese reconocernos nos permite conocernos. O sea, y paradójicamente aquí la metáfora funciona al revés. Reconocernos para conocernos. Porque si no hay reconocimiento, no puede haber reconocimiento. Y en castellano estas dos palabras yo creo que funcionan mejor si las vemos desde otra perspectiva. No conocer para reconocer, sino reconocer para conocer. Y cuando nos reconocemos como contemporáneos, entonces podemos empezar a conocernos. Y ya no es una curiosidad de, tu cultura, sino me interesas tú, me interesa tu historia. Y me interesa tu historia para conocer la mía. Y si quieres conocer la mía, seguramente te ayudará a conocer la tuya. Pero eso es un reconocer para poder conocer. Y eso implica que todos somos contemporáneos. Y eso implica que no soy yo que vengo del futuro a ver esto. Y wow, qué impresionante, qué bonito, ¿no? Del pasado. Y yo creo que eso es parte también de un trabajo personal, de cómo miramos, de cómo observamos, de cómo preguntamos. Y tu familia viene de ahí, wow. Es todo ese tipo de, ¿no? de relato de las diferentes temporalidades. Yo creo que es importante que nos permita construir otro espacio de encuentro, ¿no? En el tiempo presente. En segundo lugar, quiero también llamar la atención sobre un hecho que también la historiografía eurocéntrica fue uno de los elementos sobre los que se apoyó, que es el locus de enunciación. Es decir, en historia no existe el locus de enunciación, al igual que en muchas otras disciplinas sí se ha puesto sobre la mesa. No hay, yo diría, puede existir, yo no digo que lo conozca todo, pero habitualmente en historiografía la historia se cuenta como voz en off. Es decir, los libros de historia se enuncian desde una voz neutral, como si fuese el ojo de Dios, la híbrida del punto cero, como si fuese Dios.
en el año tal, tal, tal. Y la pregunta es, ¿pero tú quién eres? Cuando uno entra a un libro de historia, yo creo que uno tiene la sensación de que está hablando Dios y que da ganas de preguntar, ¿pero tú quién eres? ¿Pero desde dónde hablas? ¿Pero por qué te explicas así? Y todo esto que se ha hecho en la antropología, en los estudios de literatura, en el feminismo, que está como... A veces no somos conscientes de que la historia no. Entonces, cuando una historia... El problema sería, o para mí, lo problemático es que cuando una antropóloga, cuando una persona que estudia literatura, una persona que estudia diferentes áreas, quiere saber historia, va a esos libros. O sea, que sí tiene consecuencias con que la historia, es decir, es como si estuviésemos todos desintoxicados, pero hay uno que está muy intoxicado, pero convivimos con él. Entonces, no se trata de eso, de nuevo, ¿no? De que como en mi disciplina, la antropología o los estudios literarios o la musicología, está radicalmente decolonial todo, yo no me preocupo, porque la historia, yo nunca iría. Pero cuando te hace falta un libro de historia, vas a la biblioteca y coges historia de... Y en ese libro de historia de lo abres y te vuelve a hablar Dios. En el siglo, en el 1000, en el año, llega y viene y se va. Y dices, vale. Entonces haces tus notas y haces tus trabajos. O sea, te estás intoxicando, ¿no? Y digo esto porque la historia es tan amplia y recorre todo lo que pasó desde hace 5 minutos hasta la prehistoria, que no hemos sido conscientes de la importancia que tenía también disputar los relatos históricos, ¿no? Eso, de alguna forma, ha hecho que haya muchos elementos eurocéntricos en diferentes trabajos que tenían una voluntad de colonial y una actitud de colonial y un trabajo de colonial, pero en su forma de interpretar la historia y en diferentes fórmulas de cómo expresaba la historia en su propio trabajo, se han caído en muchos casos en trampa eurocéntrica que, bueno, pues que tienen que ver con que una de las disciplinas de la humanidad de las ciencias sociales ha sido hasta ahora un búnker, ¿no? En su metodología, en su forma de expresarse, como digo, ¿no? El locus de enunciación sería uno de los grandes temas. O sea, en los trabajos de historia no hay un locus de enunciación, no se permite un locus de enunciación, una cosa que parece extraña para campos como la antropología, donde hay evidentemente desde el feminismo afro hay una reflexión sobre cómo el cuerpo interviene en los procesos de construcción de conocimiento y cómo la posición geográfica, territorial, corporal, sexual interviene en el pensamiento que producimos. Esta reflexión, que está muy asentada en diferentes campos, en la historia no lo está. Y eso, como digo, hace que un historiador no tenga por qué justificarse ante el desarrollo de una teoría o de una explicación histórica, ¿no? En tercer lugar, creo que es importante también señalar una cosa que se ha señalado mucho, pero no por ello es menos importante, que es el tema de la metodología. Para el estudio de la historia, o sea, la metodología que se privilegia fundamentalmente es el archivo. Y esto todos los que habéis, no sé si quién lo haya hecho o quién lo haga, pero digámoslo así, es como el método privilegiado dentro de la producción histórica, el archivo. Recurrir a documentación oficial sobre procesos del pasado para asegurar que sucedió. Y ese sucedió nos lo asegura que exista un archivo donde una institución como el Archivo de Indias, como el Puerto de India o como la Corona de Castilla o como el Virreinato de Nueva España, atestiguó que sí, que sucedió. El problema es que en muchos casos necesitamos hacer historia de comunidades que no tuvieron Estado, de comunidades que fueron perseguidas, de comunidades que fueron invisibilizadas, de comunidades que tuvieron que cambiar sus nombres, que tuvieron que desaparecer, que tuvieron que viajar, que tuvieron que huir, y esa gente no dejó documentación. Esa gente no dejó texto, esa gente no tenía institución que le sellara. Esa gente no tuvo Estado. Entonces, estamos privilegiando hacer historia de aquellos que tuvieron Estado. Que esto, por supuesto, es decir, hacen historia los que pueden en tesis doctorales. Eso es una crítica que no podemos obviar, pero aún así también estamos en historia sobre aquellos que tuvieron Estado. Es decir, es más fácil hacer una tesis sobre colonos en América Latina que sobre indígenas, o sobre colonos castellanos en Andalucía antes que sobre moriscos. Es imposible hacer una tesis sobre afro, sobre comunidades afro en la península ibérica, si no es a través de un archivo. Y claro, en los archivos tenemos aquellos que fueron siervos
o comprados y vendidos, pero los que lograron asesinar al dueño y ser libres no consta en ningún archivo. O sea, aquellos esclavos que lograron asesinar a su amo y salir huyendo no están registrados. Los que están registrados son las compra y venta de esclavos afro. Entonces estudiamos al afro esclavo. No podemos estudiar al afro que se liberó y que asesinó a su dueño y lo tiró por el barco. Y que cogió el barco y que emprendió una nueva ruta. A eso no podemos estudiarlo. Estudiamos solo al que se compró y al que se vendió. Entonces asociamos parte del pasado que está en el archivo a la totalidad de experiencias, porque las otras no podemos contrastarlas, o la historiografía no nos lo permite, porque determinadas fuentes como son la literatura, la música, los bailes, los tejidos, no se consideran un lugar donde las comunidades asienten su pasado. Y yo me preguntaría, ¿por qué un determinado tejido no puede expresar un acontecimiento? ¿Por qué los tejidos no expresan fiestas, años malísimos, años buenísimos? Lo hemos indagado, sabemos a qué responden los tejidos, la música, la literatura. Evidentemente en diferentes disciplinas ya se ha hecho, ¿no? Y yo creo que es más que evidente ya que no existe solamente una forma de explicar lo que sucedió en el papel, con boli o en PDF. No existe una única manera de explicar lo que sucedió. Existen muchas maneras de explicar lo que sucedió. Y esto en el presente, pero en el pasado es que el tema del archivo nos limita a aquellas realidades que pueden ser estudiadas, que son aquellas realidades que tienen, de alguna forma, una constatación en un Estado. O sea, hubo un Estado que certificó que esto sucedió. ¿Y qué cosa certifica el Estado? Pues certifica por lo general expropiaciones de tierra, venta de esclavos, secuestros de mujeres, son las cosas que suele notificar un Estado. Asesinatos, expropiación de tierra, violencia. Esto es lo que suele notificar un Estado, porque suele ser el papel del Estado. El Estado no notifica que hay una conexión cultural entre la población afro y la población indígena. El Estado no notifica que hay huidos que han sido injustamente perseguidos. Entonces, yo creo que una producción histórica que represente otras historias tiene que hacer una reflexión que ya se ha hecho de alguna forma en torno al concepto de archivo, que ya se ha hecho en la Escuela de los Estudios Subalternos en la India. Ramed Guha tiene un trabajo que es importantísimo, que se llama La prosa de la contrainsurgencia, donde él reflexiona por algunos en algunas de estas cuestiones. Y a partir de ahí es que yo creo que tenemos que ampliar esa reflexión crítica sobre el archivo a otros campos y a otras disciplinas, ¿no? Me interesa también destacar una idea que en cierto modo ya ha ido saliendo, pero la quiero volver a poner sobre la mesa, que es algo así como yo llamo dialéctica de la colonialidad, y tiene que ver con que por la forma en la que se han consolidado el colonialismo. Hay una compañera. Totalmente de acuerdo con Ciranda del Sur. Hay tejidos que son formas de contar, por supuesto. De hecho, hay bastantes trabajos sobre este tema. Y yo sí, o sea, lo que yo trataba de decir es que hay que considerar esto como una fuente de conocimiento a la hora de relatar. Pero esto implica dedicar tiempo y energía, porque el conocimiento, como otras cosas, no es automático. No salió automático construir esos archivos de documentación. No fue de un día para otro. El colonialismo estuvo siglos construyendo todo eso. Y la forma de conocimiento que tenemos hoy se construyó durante siglos. Entonces nosotros hay que trabajarlo mucho, porque evidentemente no es porque nosotros nos lo propongamos mañana ya vamos a poder crear conocimiento histórico a través de los tejidos. Hay que pensarlo, hay que estudiarlo, hay que dialogarlo, hay que compartirlo, hay que escuchar lo que dicen otras personas, hay que escribir sobre eso, hay que escribir libros, hay que compartirlo y hay que construir. Y esto evidentemente pueden pasar 100 años hasta que se considere legítimo y hasta que haya una práctica de hacer
construir relatos de memoria a través de los tejidos, pero evidentemente es parte de los trabajos. Una estudiante de uno de los seminarios hizo un trabajo de investigación, que lo puedo compartir más tarde, justamente sobre lo tenía por aquí justamente, os digo el título porque realmente creo que merece la pena. Se llama contra archivos texturizados, irrumpiendo el archivo colonial, una mirada a las prácticas textiles contemporáneas en Teotitlán del Valle, Oaxaca, México. Y digo esto porque cada vez hay más gente que comprende que el conocimiento, o sea, necesitamos otras fuentes para estudiar el pasado, y no solamente los archivos. Lo voy a compartir aquí directamente porque es que justamente lo tenía abierto. Como os decía, creo que yo en algunos de los trabajos estoy tratando de desarrollar el concepto de dialéctica de la colonialidad, porque sí que considero que por la forma en la que se configuró el colonialismo histórico, no solamente, o sea, por ejemplo, el español en América Latina, el español en el norte de África, el francés en África, el británico en el Caribe, el norteamericano en América Latina. El colonialismo es una suerte de relación dialéctica donde por una parte existen colonizados y colonizadores, pero otra parte siempre hay una relación donde el papel de ejercer el colonialismo y el papel de sufrir el colonialismo atraviesa diferentes sujetos. Es decir, no hay nadie que solo sufra el colonialismo, porque el lenguaje que durante un tiempo se usó en la época del anticolonialismo, años 60-70, era liberar al país del colonialismo. Pero lo que anunció Fanon en su obra Los condenados de la tierra es que eso no iba a ser suficiente, porque no basta con que se acabe el colonialismo administrativo, no basta con que liberemos al país. Y eso lo vio Fanon en los finales de los 50, años 60. Fanon él era parte de la diplomacia argelina y él conoció la experiencia de Kwame Nkrumah en Ghana, él conoció otra experiencia ya de países independientes en África, donde él veía que en las universidades se estaba enseñando filosofía europea, donde él veía que había una lucha por el desarrollo, entendido de forma eurocéntrica, donde él veía que tal y como se había diseñado económicamente el mundo, participar de esa carrera siempre lo situaba a África como una nación subdesarrollada, ¿no? Entonces, digo esto porque hemos visto cómo después de la independencia en América Latina, no fue suficiente la independencia. O sea, hubo comunidades que siguieron sufriendo el colonialismo al interior del país. Hemos visto que el final del colonialismo administrativo no es el final de la colonialidad. Sigue habiendo racismo y dentro de comunidades racializadas hay también un patriarcado que opera dentro de esas comunidades. Por lo tanto, al igual que han dicho las feministas y al igual que se ha dicho en el capitalismo no tiene afuera. Yo creo que si le llevamos la metáfora, el capitalismo no tiene un lugar donde refugiarte. No hay, es decir, la propia resistencia al capitalismo está impregnada de elementos capitalistas. Esto no significa que no sea válida, significa que hay que reconocerlo. Incluso la propia izquierda anticapitalista tiene elementos de capitalismo. Y no es problema en reconocerlo, porque es que no hay afuera, no hay un lugar debajo de la tierra del que salga algo que sea absolutamente no capitalista, porque el mundo está configurado hace 500 años de colonialismo, de capitalismo, de racismo, de patriarcado, y yo creo que buscar el elemento que está puro, que es críticamente, absolutamente, podemos caer en un sectarismo absoluto que nos aísla, y eso no es más revolucionario que comprender y asumir las propias... ¿Alguien habló? Ahí está Freddy con el micrófono abierto. Nada, como decía, esa condición de no exterioridad, que también ha señalado el filósofo Enrique Dussel, nos lleva a pensar que sí que existen exterioridades relativas, que son necesarias y desde las cuales hay que superar ese capitalismo, ese patriarcado, ese colonialismo. Pero no existe una posición pura desde la cual se vaya a sustituir. Es decir, no existe un mundo
que sustituya a otro. Y digo esto porque quien se enuncia parte de ese mundo absolutamente no colonial, no capitalista, no racista, a veces se han visto performance, ¿no? Se han visto elementos muy tóxicos y no siempre tenemos una tensión entre la moralidad, ¿no? Y tenemos una tensión entre la realidad de construir, la realidad de pensar, la realidad de convivir, la realidad de... Boaventura siempre dice que queremos tener ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias, como son los estados, las universidades, porque es parte de la disputa, porque no solo vale con estar en un lugar escribiendo nosotros solos en nuestra casa muchísimos libros, sino que la disputa de la universidad nos permite disputar a las jóvenes generaciones. Y los medios de comunicación nos permiten que la palabra se escuche. Y las instituciones nos permiten tratar de administrar de otra forma. Y entonces, si no estamos en esa disputa, no estamos en el mundo. O sea, no existe un lugar donde yo cierro la puerta y en esta habitación no hay nada de capitalismo ni nada de patriarcado. O sea, no, eso no existe. Porque tú cierras la puerta, pero tú entraste. Y cuando entraste tú, entró contigo el capitalismo, entró contigo el patriarcado, entró contigo el racismo, entró contigo el colonialismo. Ahora, si tú te sales ya no queda, pero como entres tú, entró todo. Entonces, eso nos lleva también a esa complejidad, ¿no? Es decir, cómo lo ponemos en diálogo, cómo somos conscientes de las contradicciones, cómo somos conscientes de todo eso que traemos, de toda esa mochila, que no podemos quitárnosla y que el colonialismo solo evoluciona hacia adelante, o sea, solo evoluciona hacia el futuro. Y esa dialéctica yo creo que nos ayuda a pensar cómo siempre no solamente podemos rechazar el colonialismo porque lo sufrimos, sino también tenemos que rechazar el colonialismo porque lo ejercemos. O sea, porque de alguna forma o de otra se ejerce en diferentes líneas y se ejerce en diferentes formas, y el colonialismo tiene esa capacidad de reinterpretarse, de reinventarse, y de cuando tú ya te crees que no estás, que hay una realidad que ha sido superadora del colonialismo, pues te das cuenta que evidentemente se están reproduciendo patrones raciales, se están reproduciendo exclusiones, se están desarrollando invisibilizaciones, y yo creo que ser consciente de esa dialéctica de la colonialidad nos puede ayudar a formular críticas que se ajusten más a esa complejidad colonial y que nos ayuden a seguir pensando no solo, o sea, esa dialéctica, que la compañía ha hecho un comentario, ahora lo leeremos, esa dialéctica nos va a permitir a formular críticas que nos permitan dialogar en común, ¿no? Entonces yo, si os parece, lo dejo por aquí y podemos abrir el debate y podemos abrir las intervenciones. Gracias por tu compañero. Bueno. Si alguien quiere tomar la palabra, es el momento. También recuerden que pueden hacer las preguntas a través del chat. Si no hay de momento... No tiene, perdona, José. Ajá. Ya por ahí digo que no tienen por qué ser preguntas, que pueden ser aportaciones, comentarios, sí, exacto. Sí, sí. Ya ahí tenemos la primera mano levantada de Areito. Pues cuando quiera. Hola, sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, muy agradable todo cómo nos vas llevando, ¿no? En tu tema. Yo quería aportar a lo que nos estás compartiendo, una visión en relación a nuestras tradiciones y nuestras sabidurías ancestrales, en el caso de Venezuela, del Caribe. La presencia en nuestras tradiciones contadas como parte de esa historia, que es historia viva, por supuesto, pero es una historia que no se reconoce como historia, sino que se ve como un simple divertimento. Entonces lo llevamos, por ejemplo, en las danzas, en el canto, en la música, lo venimos cargando por muchas generaciones y se queda
solo allí, en lo bonito, en lo pictórico, en lo agradable del momento, ¿no? Sin embargo, estas tradiciones cuentan una historia que es nuestra historia ancestral real, que no se ve en un tiempo lineal, sino en un tiempo ancestral que se mueve en muchas dimensiones, porque ocurren muchas cosas a la vez, y entonces ahí sí se habla de un pasado que convive con un presente y también convive con un futuro. Bueno, por allí va mi investigación, entonces escuchándote sobre toda esta parte de la historia lineal y el tema de los archivos, y sí, hay que pasar por todo eso para uno poder decir, ya va, sí, esto está aquí. Pero la verdad es que gracias a que eso está escrito y es la misma historia que se repetía en una tradición hace 400 años y la continuamos repitiendo, se ve que la mantenemos viva y que sigue siendo historia ancestral para nosotros. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando vemos coreografías, así como en los tejidos, coreografías que son una escritura y se pueden ver como una escritura. Entonces, claro, hay que abrir un proceso de estudio para poder significar todo eso que está allí, que olvidamos de alguna manera, pero continúa vivo dentro. Entonces, bueno, esa es mi intervención. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a los compañeros. Gracias. Yo voy a hacer un comentario, José, no sé si más palabras. Vale, como tú prefieras. Hay dos derechos de palabras más. Está Ciranda del Sur, Sí, sí, no, pues que Fabiola y intervengan. Fidel, que son Vale, están como un solo usuario. vale, Quizás, pues que intervengan y luego hacemos una ronda y vamos interviniendo, que se escuchen más voces. vale. Cirandas. Hola, yo uso el celular de micrófono porque la pantalla no me sirve, la compu. Javier, la verdad es que es fascinante, yo no quería que pararas. Es fascinante porque no solo tienes como un anclaje muy documentado, sino como esta cosa desparpada que da la insurgencia de soltar como fundamentalismos y la tendencia como a lo que tú decías desde el principio, ¿no? A querer cosificar cualquiera sea la disciplina, cualquiera sea, y como más bien soltar y poder andar, ¿no? Al ritmo un poco más libre. Lo digo porque realmente a mí siempre me ha preocupado un poco hasta ahora como las interpretaciones que se hacen de todas estas teorías decoloniales, en donde, bueno, está Tolete 1, la modernidad, Tolete 2, modernidad, posmodernidad, Tolete 3, decolonialidad, Tolete 4, o sea, entonces uno termina así como que, bueno, casi que un barómetro de lo que si estás o no, si que autor, y es como una cosa así que yo digo, bueno, pero la vida no es así, la vida es mucho más, tiene unas dimensiones más cuánticas y más como entramada, ¿no? Y entonces escuchártelo decir de esa manera, la verdad es que da mucha tranquilidad, siento mucha afinidad. La verdad es que lo que quisiera es que siguieras hablando, mucho, mucho. Un gran abrazo. Gracias, compañera. Fidel y Fabiola. Saludos, por aquí Fidel. Saludos a todos y a todas. Saludos Javier, aquí desde Caracas. Bueno, creo que son tres cositas para comentar. Primero que, bueno, esa severidad de los estudios históricos nos alcanzan por aquí también. Estoy en este momento escribiendo un trabajo de grado de maestría en historia sobre historia, es una crítica descolonial para una historia de las músicas de tradición popular comunitarias en Venezuela. Y bueno, sí, el tema de la fuente, digamos como la veneración, hay como una fetichización allí, ¿no? Tal como que si un tambor construido hace 200 años no narrase suficiente historia allí, ¿no? O las corporalidades,
o esas organizaciones de sonidos, ¿no? O la misma comunidad organizada desde hace 500 años cantando la música de sus ancestros, no fuese suficiente documento, no fuese un documento lo suficientemente legítimo para narrar la historia de esa comunidad. Entonces, bueno, me reflejo allí en esa preocupación tuya, en esa denuncia tuya por las formas en que todavía el paradigma científico o cientificista de la modernidad occidental mantiene los estudios históricos incluso en espacios donde la historia es insurgente, es colonial, etc. El otro elemento que me gustaría sí profundizar es el repliegue de la verdad. Me gustaría que se mira como un repliegue de modernidad. Me gustaría que lo comentaras un poquito. Repliegue en sentido de flexibilidad, de doblez, o en sentido de repliegue táctico militar deportivo, ¿no? Y si es en el segundo, bueno, ¿quién ordenó ese repliegue de la modernidad para dar paso a la posmodernidad y que esas voces pudiesen aparecer? Yo no lo había visto así, yo siento, más allá, digamos, de la posmodernidad, una modernidad en decadencia. Y que, bueno, las voces que siempre han existido, interpelándola, tienen en este momento tal vez mayor visibilidad. Pero desde las comunidades, desde estas músicas que no son las músicas oficiales, por ejemplo, ni que son tampoco las músicas del proyecto del Estado-Nación, ese sentido folclorizante, preterizante, ese sentido de ocultamiento, ese sentido de expropiación se mantiene. Esa dinámica se mantiene igual. Así que, bueno, yo no siento que haya, yo no lo interpreto como un repliegue, sino como un estado crítico de decadencia del proyecto, pero que es un estado crítico que se recuperará seguramente. Bueno, lo dejo hasta allí. Un abrazo, muchas gracias. Sí, podemos comenzar ahora con tu comentario, respuesta, Javier, en esta primera ronda, la primera vuelta. Bueno, pues muchas gracias a Areito, a Sirandas y a Fidel por las intervenciones. La verdad es que no han podido decir mejor algunas cuestiones con las que yo estoy totalmente de acuerdo, empezando por la compañera Areito. Yo creo que es evidente que la recuperación, en el estudio de esas historias locales, la espiritualidad es, como también ha señalado la compañera Sirandas, esa espiritualidad, ese elemento cósmico tiene que ser tomado en serio, tiene que ser construido como una forma de entender el mundo, de interpretarlo. Y hay algo que quizás no se ha entendido bien. Cuando yo hablo de que el pasado no existe, en realidad me refiero a que el registro material que nos llega hasta hoy es parte del presente. Ahora, eso no quiere decir que la memoria no exista, porque la memoria sí es pasado, pero la memoria sí existe. Pero el registro material, es decir, por ejemplo, si hay un castillo o si hay un monumento, si hay algo de arqueología, eso es presente, porque el registro material es del presente. Pero la memoria es un legado del pasado y la vivimos como una conexión con el pasado. Pero yo hacía referencia al registro material, ¿no? Más dentro de lo que es la arqueología. Como sabéis, la arqueología estudia objetos. Y hay aquí una reflexión importante que es, si la arqueología estudia objetos, ¿a quién pertenecen esos objetos? ¿Pertenecen al pasado? Si pertenecen al pasado, no son de nadie. Es decir, los podemos llevar a los museos de Europa. Ahora, si esos objetos del pasado son contemporáneos, les pertenecen a las sociedades contemporáneas. Es decir,
están conectados con las sociedades del presente. Y digo esto porque en la arqueología, durante muchas décadas ya cada vez más se está discutiendo esos objetos que estudia el arqueólogo, que pueden ser piedras, que pueden ser huesos, que pueden ser expresiones artísticas, esos objetos pertenecen al presente, por lo tanto pertenecen a las sociedades del presente. Entonces el arqueólogo tiene en primer lugar, tiene una responsabilidad social respecto a esos objetos. Tiene que explicar esos objetos desde una responsabilidad social. En segundo lugar, tiene una responsabilidad con las sociedades del presente. Porque si una cosa es del pasado, parece que ya no tiene copyright, ¿no? Me la puedo llevar porque ya no tiene propiedad, es del pasado, no es de nadie, es del conjunto de la humanidad. No es verdad. Esa ha sido la justificación que ha llevado a las grandes expropiaciones arqueológicas de todo el mundo. O sea, todos los museos europeos están llenos de muestras de arte del sur global, justificado en que como es del pasado ya no es de nadie. No, esos objetos son del presente. Ahora la memoria sí nos dice cosas del pasado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esa memoria nos conecta con el pasado en una perspectiva espiritual que tenemos que incorporarla también en nuestro relato, en nuestra palabra. La cuestión espiritual no puede estar, y esto es muy evidente, por ejemplo, en la primera escolástica, es decir, en el Al-Ándalus, la reflexión espiritual no puede estar al margen de lo que escribimos. No es así en la literatura, no es así en la filosofía árabe, no es así solamente en la ciencia social eurocéntrica, que trata de dejar la espiritualidad al lado. ¿Pero por qué? Porque la espiritualidad eurocéntrica es el secularismo y el ateísmo como eurocentrismo. Entonces no es que el eurocentrismo deje fuera el espiritualismo, es que ese ateísmo es su espiritualismo, pero nos fuerzan a nosotros a dejar diferentes tipos de espiritualidades al margen de nuestros procesos de escritura. Algo que es evidente que está dentro de la religión, o sea, perdón, está dentro de la literatura, está en la literatura mística, está en la literatura, está en la poesía, y yo creo que es parte de los retos por descolonizar la universidad incorporar también la espiritualidad a la escritura. Cómo me siento y cómo vivo el miedo, cómo vivo la muerte, cómo vivo la vida, cómo me conecto con los demás, cómo me conecto con el pasado. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Cómo relatamos las diferentes espiritualidades y cómo se conectan nuestras espiritualidades, porque una espiritualidad no solamente hace referencia a aquellos que la están construyendo, procesando, viviendo en ese momento, está conectada con otras prácticas. Y los bailes están conectados con otros bailes, y las danzas están conectadas, y las coreografías explican historias que van más allá de la propia comunidad. Y con esto también quiero, por cruzar hacia a lo que nos plantea el camarada Fidel, un saludo a Fabiola y a Fidel, unos músicos excelentes, si no nos han escuchado, realmente de verdad impresionantes. Yo creo que estará en cierto modo de acuerdo. Yo creo que toda esa reflexión que él nos ha compartido hay que pensarla dentro de un concepto que es el Caribe afroandaluz, de manera que todas estas prácticas espirituales, musicales, artísticas, que nos relatan otra forma de vivir, de interpretar el mundo, y que nos relatan otras vivencias del pasado, se escriben dentro de un espacio, tienen una geografía, y una geografía que atraviesa el Caribe, América Latina, el sur de la península, África, y que tiene contactos, y que son contactos que explican por qué una guitarra llega a un sitio y por qué un tambor llega al otro. Y para comprender por qué el tambor llega a ese sitio, por qué se hacen los tambores así grandes o así chicos, hay que comprender ese espacio geográfico, ¿no? Respecto a la reflexión que comparte Fidel sobre la modernidad, si me refiero a un doblez o más bien a un repliegue táctico deportivo, yo creo que ambos. Yo sinceramente la posmodernidad como pliegue, esto ya lo habíamos visto en diferentes autores, esto ya se había comentado, pero yo sí que creo que hay un cierto repliegue táctico en el sentido de hegemonía militar. Es decir, cuando se da una expansión colonial hay algo de material, hay algo de físico, hay algo de militar, hay una expansión militar. Esa expansión militar genera consensos,
pero cuando esa cultura dominante se repliega, eso lo hemos visto en la contracción del mundo árabe en el siglo XVI, lo hemos visto en la crisis del Imperio Otomano. Hay imperios que se repliegan, y cuando se repliegan surgen voces, voces que ya existían, voces que narran cosas que ya existían, pero yo sí que creo que el eurocentrismo tiene una crisis de legitimidad impresionante desde hace, fundamentalmente a partir de hace varias décadas, quizás de los años 80, 90 en adelante, pero con la crisis del coronavirus se ha acentuado la decadencia de Occidente, con el mandato de Trump se ha profundizado esta decadencia, con la guerra de Ucrania. Estamos viendo cómo Occidente está cayendo, digamos, ya se explica solo a sí misma, y sí que creo que esta crisis de repliegue táctico que tiene el mundo occidental en lo militar, en lo político, genera dos cuestiones. En primer lugar, una forma de dominación mucho más agresiva, que nos puede llevar a un conflicto militar a gran escala, que puede ser nuclear o que puede ser de diferente tipo, pero al mismo tiempo también genera espacios de abandono. O sea, el eurocentrismo genera espacios de abandono donde no llegan los consensos. Y creo que cada vez hay más gente que comprende, que piensa críticamente el proyecto occidental. Creo que hay más gente que críticamente en las universidades, creo que hay más miradas críticas, porque el eurocentrismo y la cultura occidental están mostrando una cara, o sea, una bestia que huye herida. Porque todos los imperios se expanden y se contraen. Es decir, porque el mundo no evoluciona en un sentido global. O sea, hay culturas que se imponen y que imponen determinados elementos culturales. Lo imponen y su ámbito de influencias crece. Y luego su ámbito de influencia se cierra. Y esto ha pasado en diferentes... No solamente que esté pasando con el mundo norteamericano o europeo, es que pasó en otras ocasiones. Y si miramos el mundo en escala global, nos damos cuenta que ahora mismo se vive un repliegue. O sea, hay un proceso de crisis del mundo occidental, europeo, norteamericano, que yo digo eso, por una parte genera un modo de dominación muchísimo más agresivo, muchísimo más violento, pero por otra parte deja espacios de abandono. Y esos espacios de abandono se ocupan por nuevas espiritualidades, por nuevas cuestiones que quieren también determinar su manera de entender el pasado. Y para determinar su manera de entender el pasado ya no acuden al archivo solo. Uno de los elementos que ha comentado Areito, y estoy de acuerdo con ella, el archivo es imprescindible. Evidentemente, al igual que la universidad es imprescindible. Al igual que el partido, el sindicato, o sea, el colectivo, la cooperativa, son disputas. Yo no quiero decir con esto que haya que rechazar todos los archivos, porque evidentemente la disciplina se ha construido así, la documentación está donde está. Yo digo que hay que pensar críticamente el archivo. Hay que ir al archivo y hay que pensarlo críticamente. Esto es como si dijera, la universidad es un lugar occidental. Digo, claro, por eso hay que ocuparla y disputarla. No significa que tengamos que salir de la universidad, porque si no volvemos a nuestra propia esquina. Hay que ir al archivo y hay que disputar el archivo. Hay que ir al archivo para superar el archivo. Y no sé si eso se ha entendido, pero quería comentarlo un poco más. Tenemos otra mano, Sirandas del Sur, ha levantado la mano, pero hay unas preguntas en el chat. Ya hice la pregunta por el chat, la hice por el chat. Vale, entonces vamos leyendo las preguntas por el chat y luego Ariani, que acaba de levantar la mano. Mónica te pregunta, Javier, ¿cuáles son las semejanzas o diferencias entre la dialéctica de la colonialidad que vienes planteando y la dialéctica del amo y el esclavo? Vale, pero hay otra pregunta de Mónica. Es esa. No, hay otra más abajo. Ah. ¿Qué otra semejanza? Se encuentran semejanzas, diferencias en los modos de metodología, entre comillas, formas de construir sujetos históricos, y los métodos y estrategias que en las artes escénicas, en la pintura o en la literatura se realizan para construir personajes.
Lo pregunto también de otro modo. ¿Cuál sería la diferencia o semejanza entre un sujeto histórico y un personaje? Y entre un hecho histórico y una escena de una obra. Luego hay varios comentarios. Vamos a ir a las preguntas directas. ¿Hay alguna intervención pendiente? Y está aquí la pregunta de... Ariane. Hay una pregunta más por el chat y luego Ariane. No. Ese despliegue militar del que hablas, ¿lo has relacionado por casualidad con la idea de guerra perpetua de la que habla Nelson Maldonado Torres? Y luego queda Ariadne. No sé si quieres responder a estas preguntas del chat o incluimos a Ariadne en esta ronda, como lo prefieras. La incluimos. Vale. Adelante, Ariadne. Cuando... Hola, buenas tardes. Lástima que mi cámara no detecta ahorita, la computadora no detecta la cámara. Primero, bueno, felicitaciones, Javier, excelente la ponencia. Me gustaría saber si puedes recomendarme algunos libros que hablen sobre lo tradicional o el pasado en la contemporaneidad, ¿no? Yo soy del mundo de la danza tradicional y siempre he visto que hay una trampa epistémica, ¿no? La categorización de las danzas, ¿no? Porque está, bueno, aparte del ballet, está la danza contemporánea y la danza tradicional. Yo siempre he insistido que la danza tradicional también es contemporánea, ¿no? Porque la danza tradicional se baila en el presente, ¿no? Creo que ha sido una forma de descalificar desde el poder lo que nosotros bailamos desde nosotros, ¿no? De lo que somos, ¿no? Se descalifica como el pasado, como lo antiguo. Y yo siempre discuto y digo que la danza tradicional se conjuga en gerundio, ¿no? Porque siempre está en accionar en el presente. Aun cuando sea una acción que viene del pasado, siempre se está conjugando y bailando en el presente, ¿no? Entonces, bueno, ese era el comentario, pero además quisiera, si pudieras recomendarme alguna fuente de información para trabajar eso de la tradición en la contemporaneidad. Gracias. Sí. Javier, si quieres, ahora... Vale, pues a ver, por empezar por algunos comentarios. Sí, bueno, la idea de que la modernidad en realidad es una guerra colonial, que despliega una serie de violencias que tienen que ver con el epistemicidio, con el genocidio, yo creo que es una idea que está muy presente en la teoría decolonial, no solamente en la obra de Nelson, sino que también el concepto de epistemicidio de Ramón, el concepto de encubrimiento de Enrique Dussel, el concepto de epistemicidio de otras autoras feministas como Brenny Mendoza o Karina Ochoa. Y sí, o sea, yo comparto con ellos esa cuestión. Y de alguna forma yo he llevado ese tema al sur de Europa, es decir, porque en sociedades como la andaluza, en Italia, no sé, o sea, aún no se percibió la modernidad como algo como una conquista militar, sino que el relato eurocéntrico de la modernidad tenía todavía una legitimidad importante y desde hace algunos años hemos llevado ese concepto de la modernidad-colonialidad también a lo que sucede en territorio al interior de Europa. Voy contestando así por orden según se han escrito. Más tarde puedo pasar alguna referencia, algunos videos, a través de José ya pedimos el contacto y podemos enviar otros materiales. Sobre la relación entre la dialéctica de la colonialidad y la dialéctica del amo y esclavo, sí, o sea, la dialéctica del amo y el esclavo está dentro de todo lo que ha sido la genealogía sobre las dialécticas, también la dialéctica de la Ilustración, la dialéctica, o sea, la dialéctica entendida como un proceso que no solo que desdibuja los límites,
Pero yo, sobre todo, para pensar la dialéctica de la colonialidad, me fijé o aprendí de dos conceptos. Uno de ellos es la doble conciencia, de Webb Du Bois, que es un pensador afroamericano, que él señalaba cómo los negros dentro de Estados Unidos tenían una doble conciencia, conciencia de americanos y conciencia de población afro. Y también me interesó mucho el concepto de doble colonialidad de Ramón Grosfoguel. Él dice que la descolonización no solamente es desconectar la colonia del imperio, sino también descolonizar el imperio. Es decir, si la colonia se independiza, pero no se descoloniza el imperio va a seguir ejerciendo una relación colonial. Entonces Ramón dice que hay que descolonizar la colonia, pero también hay que hacer una guerra anticolonial al interior del imperio, al interior de la metrópoli. Y eso tiene que ver con las luchas afro al interior de Estados Unidos, con las luchas anticoloniales al interior de Europa, antirracistas, con las luchas que tratan de transformar también la metrópoli. Porque si solo desconectamos la colonia y la metrópoli sigue siendo imperialista, la metrópoli reinventa su forma de colonización de otra forma. Neocolonialismo, colonialidad, colonialidad cultural, de diferentes formas. Entonces tiene que haber un diálogo entre las luchas en las colonias y las luchas en las metrópolis para llevar a cabo esa doble colonialidad, como dice Ramón. Evidentemente también las colonialidades internas al Estado, tanto en el Estado español como en México, en Venezuela vemos que existen colonialidades internas, y esa dialéctica entonces me hace pensar que no solamente el Estado, digámoslo así, el Estado colonizado el que se separa del imperio, sino que hay un proceso dialéctico al interior de cada sociedad, incluso de cada comunidad, de cada región, donde sigue habiendo divisiones raciales, donde sigue habiendo poblaciones quizá afro, quizá indígenas, quizá población gitana que no son tenidas en cuenta, y el sujeto de la descolonización, en cierto modo, es la nación, pero no solo. En cierto modo es el género, pero no solo. En cierto modo es la clase, pero no solo. Es decir, hay una dialéctica de que ninguna sociedad está exenta hoy de relaciones raciales internamente. Siempre hay, ¿no? Incluso hasta la población afro, pues afro mujeres de clase baja. Es decir, hay una dialéctica que también yo creo que contribuye a pensar que dentro de Europa también hay colonialidades, que dentro de Europa hay procesos de violencia, de epistemicidio, que hay procesos de colonialismo interno, hay posibles alianzas entre naciones sin soberanía que luchan por la independencia y poblaciones racializadas. Claro que no será fácil, claro que las claves no están dadas, al igual que las claves no estuvieron dadas para hacer la tercera internacional, las claves no estaban dadas para hacer la conferencia de Bandung, las claves no estaban dadas para construir el ALBA, pero hay alianzas y hay diálogos que pueden permitir ampliar o construir nuevas alianzas. Entonces, sobre el tema hay una pregunta aquí que es muy interesante, las semejanzas, diferencias, los modos de construir en torno al relato histórico y a los personajes literarios. Bien, a partir de los años finales de los 80, todo lo que se llamó el giro lingüístico, me imagino la compañera Mónica, gracias por tu pregunta, Mónica, me imagino que conocerás que a partir de lo que se llamó el giro lingüístico, uno de los grandes territorios, o sea, una de las grandes críticas del giro lingüístico se dirigió justamente hacia la historia. Por eso, y en ese momento, justamente, esto no lo he explicado, pero el giro lingüístico, supongo que lo conocerán, no es aquí tampoco el momento para... El giro lingüístico planteaba que en toda forma de narrar en realidad hay relaciones de poder y que ninguna forma de narrar es abstracta, ninguna forma de narrar, ninguna forma de expresar es neutra, sino que la propia forma de narrar a nivel lingüístico implica relaciones de poder que tenemos que reconocer y que tenemos que poner que tenemos que incluir en nuestros marcos teóricos. Claro, eso atacó directamente a la historia porque la historia se observaba neutral, se observaba el ojo de Dios. Esa confrontación entre el giro lingüístico y la historia desembocó en una historia postmoderna, absolutamente, que reconocía la fragmentación, que reconocía el rizoma, pero que no incorporó, que no dialogó con voces postcoloniales, ¿no? O sea, hay una historia postmoderna que es parte del giro decolonial, que se quedó como estancada en una historia, digámoslo así, eurocéntrica, en crisis al interior del eurocentrismo, ¿no? Pero ese giro lingüístico justamente planteaba que todos los documentos al final son literatura y que hasta
O sea, un acta en un archivo que cataloga que se han vendido 20 esclavos, eso también es literatura. Y eso también es una forma subjetiva de expresar el mundo. Incluso un rótulo que ponga Ministerio de Justicia, también, pues, o sea, también hay un giro lingüístico ahí. No hay más verdad ni menos que en otros, que en un poema o que en un canto. En este sentido, yo creo que o sea, hay como dos niveles. En un primer nivel no hay absolutamente ninguna diferencia entre construir una novela y construir un libro de historia. En un primer nivel, es decir, la historia necesita de literatura. Los grandes historiadores en realidad son grandes novelistas. Si hablamos, por ejemplo, de Leopoldo Sea, o si hablamos de Hobsbawm, o sea, las personas que hay, o sea, son grandes escritores de novela, los grandes historiadores. Entonces, en ese sentido no habría ninguna diferencia, simplemente hay que construir un relato que conecte con el lector. La historia también tiene algo de eso. Ahora, hay un segundo nivel, que es el metodológico, que es el disciplinar, que hasta qué punto ese relato va a ser considerado o no parte de la disciplina. Esto ya tiene que ver con otros códigos y esto ya tiene que ver con, bueno, con las relaciones de poder al interior de una determinada comunidad, que es la historiografía o que es la universidad. Es decir, si esa obra se apoya en elementos que son considerados fuentes legítimas, será dialogada por los compañeros de historiografía, y si no es considerada una obra que se apoya en fuentes legítimas, pues quedará al margen. Pero eso es como la literatura al final. O sea, la literatura también tiene canon, también tiene reglas al interior de la comunidad literaria. O sea, si tú escribes una novela que está un poco en sintonía con lo que se está produciendo, pues esa novela es incorporada a un circuito literario. Si es una novela radicalmente diferente, que no está en sintonía con lo que se está produciendo, pues queda al margen. Eso pasa con el arte. Eso le pasó a Van Gogh, eso le pasó a muchos artistas, que lo que producen no está en sintonía con lo que se está haciendo. Entonces es un producto que queda de alguna forma al margen del circuito artístico, del circuito literario. Pero el hecho de que quede al margen o no del circuito historiográfico no resta importancia a la necesidad de pensar desde la misma perspectiva la historia como literatura y la literatura como historia. No sé si eso contesta más o menos la pregunta. No sé si habría otra o quizá ya la... Bueno, de momento no hay más comentarios y más preguntas. Yo pudiera lanzarte una provocación para continuar esta conversa. Y tiene que ver con un proyecto, además del que tú me invitaste a participar y que salió ahora a principios de este año, ¿no? Aquel número dedicado a las imperiofilias. Y te preguntaría qué tiene que decir la decolonialidad sobre la leyenda negra y el debate contemporáneo, sobre todo en un foro, digamos, como este, donde hay muchas voces desde América Latina, en un momento en el que estamos viendo ciertas réplicas no críticas, sino siguiendo la línea del imperio fobia de María Elvira Roca Barea, ¿no? Y tenemos ahora un libro como el de Patria de Marcelo Gullo, que básicamente es una oda al libro de María Elvira, ¿no? Entonces te dejaría ahí esa provocación, quizás un poco cambia de tercio la cosa, pero no quería desaprovechar la oportunidad de hacerte la pregunta. Bueno, pues te cuento que en la segunda sesión la estaba estructurando sobre este tema, porque es un tema que da mucho, yo creo que es necesario revisarlo, que es sobre la relación entre los diferentes proyectos imperiales, cómo se conectan, cómo dialogan entre sí los proyectos imperiales y cómo nosotros nos enfrentamos a ambos dentro de experiencias históricas como el del Imperio Hispánico y el Imperio Norteamericano, y cómo los pueblos muchas veces se ven en esas tesituras entre diferentes choques imperialistas. Es una cuestión que estamos viendo también en la guerra de Ucrania, estamos viéndolo también con el Imperio Español, lo hemos visto con la guerra hispano-norteamericana en torno a Cuba, a la independencia de Cuba, en torno a Cuba y Puerto Rico. Yo creo que merece la pena que lo ampliemos en la siguiente sesión, porque hay algo de
rederechización de la historia, pareciera que de forma contra un imperio, pero mientras que estamos contra un imperio estamos reforzando otro y no nos estamos dando la oportunidad de situarnos a los pueblos como centro. O sea, para poder criticar al imperio español me tengo que situar junto al imperio francés y británico. Y para criticar al imperio europeo me tengo que situar americano con la doctrina Monroe. Entonces, yo creo que necesariamente tenemos que no renunciar a ser el centro, a que los pueblos sean el centro. Y eso implica renunciar a diferentes tradiciones imperialistas y no apoyarnos ni en ninguna de ellas, ni todo lo contrario, sino hay diferentes estrategias y oportunidades de avanzar en diferentes ámbitos. Es decir, la leyenda negra nos permite criticar el imperio español, pues entonces hay que apoyarse en esa discusión crítica con el imperio español. Ahora, eso no puede hacer que olvidemos la leyenda negra norteamericana. Es decir, yo creo que es una trampa donde ganan las derechas, ganan los discursos conservadores y si os parece, bueno, en la siguiente sesión ampliaremos algunos de esos elementos, la leyenda negra en Al-Ándalus, o sea, sobre Al-Ándalus, sobre América Latina, cómo evolucionan esos discursos sobre la leyenda negra y cuál es la relación entre historia, imperio y cómo sería una mirada crítica hacia esos diferentes procesos imperialistas, entre los cuales siempre nos vemos de forma laberíntica, ¿no? Si criticamos a los españoles porque Norteamérica, criticamos al imperio español desde Norteamérica, al norteamericano. Pasa también con la lengua, y yo creo que es importante y que es interesante reflexionarlo. Por ejemplo, yo ahora mismo, con esta anécdota yo ya terminaría. En mi caso yo vengo de Andalucía, nuestra crítica y nuestra lucha siempre es contra el Estado español. Y José Romero está en Cataluña y sabe que la lucha en Cataluña es contra el Estado español y la lengua y el español es la lengua del Estado que oprime, pero por otra parte también hay un elemento de la lengua catalán con los inmigrantes latinos. Yo aquí en el sur, o sea, en California, para mí ha sido pues curioso ver cómo la lengua española de alguna forma es comunidad para los chicanos y para las comunidades latinas. Para mí que el español es una lengua de dominación, aquí se construye junto a los elementos católicos, a las parroquias, muchos elementos comunitarios, se construye como una forma de construir comunidad frente al racismo de los Estados Unidos. Y digo esto porque hay diferentes proyectos imperiales. O sea, no hay un imperio que ataque a un pueblo. Hay muchos pueblos y hay muchos imperios, y en esa relación compleja es que tenemos que desarrollar nuestro trabajo y nuestra reflexión. Si os parece, ya llevamos 2 horas, quizás lo dejaríamos por aquí si la gente está cansada o si hay alguna pregunta, o ya quizás en la siguiente sesión. Si hay un comentario más por el chat. Cirandas nuevamente dice: flujo libre epistémico para darle voz a las narrativas contraimperialistas, sea donde sea que tengamos que insurgir a los imperios y sus colonialidades internas. En el Caribe nos han caído todas, dice. Sí, el Caribe ha sido un espacio privilegiado para mal de colonialidades y de experimentaciones coloniales, pero eso también, no sé, para ir cerrando si no hay más preguntas, pero eso también le ha dado su potencialidad, ¿no? El Caribe era Fanon, del Caribe era Césaire, el Caribe era Martí, Fidel, ahí, digamos, allá donde la colonialidad ha llegado con más violencia, donde se ha sintetizado con mayor fuerza, también se han sintetizado con mayor fuerza las respuestas a esa colonialidad y a ese proyecto colonial. Si no hay más preguntas, más comentarios, pues muchas gracias, Javier. Recordemos que nos vemos la semana que viene. No tengo ahora la mano, ya por el grupo de WhatsApp en el que me ha incorporado, les comentaré, pero recuerden que todas las sesiones son el día jueves, menos la segunda sesión del maestro Enrique Dussel, que por razones de tiempo será en viernes y en un horario diferente. Ya cuando estemos, digamos, próximos a la fecha, les haré el recordatorio con mayor
énfasis, ¿no? Pues, sin más, aquí Javier ha compartido su enlace en la página de academia.edu, altamente recomendable que lo miren, porque me encontrarán materiales interesantísimos y seguramente que serán de mucha ayuda para los trabajos que estén desarrollando. Pues entonces, nos estamos viendo, Javier, en una segunda sesión. Muchas gracias a todos y a todas Gracias por todo. por estar hasta esta hora. Muchas gracias a todos y a todas. Un saludo, un abrazo. Gracias, excelente.